Hola, buenas tardes. Vamos a explicar en este vídeo la creación de gráficos de forma básica. En otro a continuación vamos a explicar las opciones avanzadas. Lo más importante a la hora de crear un gráfico es seleccionar correctamente los elementos que participan en el gráfico. En este caso vamos a crear un gráfico de columnas agrupadas y luego otro circular. Bien, para ello vamos a tener que seleccionar siempre de forma cuadrada los datos y sus rótulos. En este caso queremos presentar las series norte, sur, este y oeste, categorías enero, febrero o marzo, que luego se puede cambiar unas por otras. Siempre lo vamos a hacer de forma rectangular. Entonces cogeremos los datos que están en azul y sus rótulos. Aunque haya alguna celda en blanco, habrá que seleccionarla igualmente. Seleccionamos, no vamos a meter los totales, puesto que son números combinación lineal de lo demás, absorberían toda la parte del gráfico. Una vez seleccionado, siempre repito de forma rectangular, los datos y sus rótulos, vamos a ir a la opción insertar, y dentro de insertar tenemos el grupo gráficos. En el 2010 tenemos particularizado aquí las columnas, pinchamos en columnas y vamos a crear columnas agrupadas en 3 dimensiones. Sería la primera opción de la segunda fila. Bien, al darle clic nos vamos a indicarle dónde vamos a poner el gráfico. Movemos el gráfico y ahí lo tenemos. Muchas veces no aparecerá conforme a las opciones que nosotros queremos. Hay que identificar los elementos que tiene el gráfico. Por ejemplo, aquí han salido, este es el eje de valores, eje de categorías, la leyenda, luego la representación de las series, categorías norte, sur, este y oeste. Bien, no tiene relleno, no tiene títulos, tampoco tiene el título en los ejes, vamos a ir poniéndoselos. En principio lo que vamos a hacer es identificar los elementos del gráfico. Como veis, en el momento que ha aparecido el gráfico se activan 3 nuevas cintas de opciones, 3 nuevas pestañas en la cinta de opciones, herramientas para gráficos, diseño, presentación y formato. Bien, en presentación nos va a salir en la parte izquierda, en el bloque selección actual, los elementos que conforman el gráfico. De tal manera que si yo pico en la leyenda, está la leyenda, me va a aparecer aquí leyenda. Que pico en el eje de valores, aparecerá eje vertical, valores. Pico en el eje de categorías, eje. Es muy importante picar exactamente en el elemento. Por ejemplo, el eje de valores tiene un tamaño bastante grande. Pico en el eje de valores y luego dándole a inicio puedo bajar el tamaño hasta un tamaño que me resulte cómodo. En este caso lo he puesto a 8 puntos. Bien, la leyenda la voy a desplazar simplemente seleccionándola y arrastrándola hasta donde quede un hueco. El área de trazado, el área de gráfico es todo el marco. El área de trazado es lo que representan los datos. Hay que picar siempre en una esquina en la parte inferior derecha, pero por la parte de fuera. En el caso de que sea un gráfico circular se pica muy bien, pero en el caso de que sea un gráfico de barras o de columnas, como en este caso, no tanto. Ahí estamos, área de trazado. Si volvemos a presentación, ahí lo tenemos. Otra forma de seleccionar correctamente los elementos es picándola en la pestaña presentación, en la cinta presentación, picamos. Le damos a leyenda, se selecciona la leyenda. Le damos a área de trazado, se selecciona el área de trazado. Siempre hay que optimizar el espacio. El área de trazado lo vamos a llevar arrastrando del marcador de tamaño hasta el área de gráfico. Bien, tenemos la leyenda, también la leyenda aparece un poquito grande, vamos a cambiarle el tamaño, vamos a dejarlo también en 8, le ponemos negrita para que se vea bien, igual que a el eje de valores, también le ponemos negrita.
Bien, podemos cambiar la disposición. A lo mejor queremos que los meses aparezcan en el eje de categorías como categorías y norte, sur, este y oeste se comporten como series dentro del gráfico. Bueno, pues esto lo vamos a hacer dándole a la pestaña diseño de herramientas de gráficos y diciéndole que cambie filas por columnas, cambiar entre filas y columnas. Como vemos, aparece en el eje de categorías, en este caso los meses, y en la leyenda aparece en este caso las regiones. Se puede conformar las regiones para que aparezcan en una sola línea o en dos líneas. Se ajusta automáticamente al tamaño. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a volver a ponerlas como teníamos, cambiar entre filas y columnas, categorías abajo, y dejamos la leyenda un poquito más, con menos ancho, aquí. Bien. Luego le daremos fondo, colores a los fondos para que quede mejor. Vamos a poner el título del gráfico. Para poner el título del gráfico tenemos que ir a presentación y dentro de presentación picamos en título de gráfico. Al picar en título de gráfico nos va a aparecer estas tres opciones: ninguno, superpuesto, centrado o encima del gráfico. Le vamos a poner encima del gráfico y escribimos ventas trimestrales, activo mayúsculas, ventas trimestrales. Bien, al darle intro se me cambia. Puede que aparezca un poquito grande, cambiamos el tamaño. Bien. Bajamos un poquito el área de trazado si lo vemos que esto va un poco para el título, y el título lo llevamos arriba del todo. Bien, podemos cambiar el color. Una vez que lo tenemos seleccionado el título, lo podemos poner en azul, ¿vale? Bien, ahí lo tendríamos. Bien, también vamos a poner el eje de categorías negrita y ahí lo tenemos. Bien, que no nos gusta uno de los colores de toda una serie, por ejemplo este rojo lo vamos a poner en amarillo. Si picamos una vez en la serie se seleccionan todos los elementos de la serie, picamos nuevamente en unos, nos quedamos solamente con uno. Vamos a cambiar el color rojo más granate, lo vamos a poner en un amarillo. Una vez seleccionado vamos a la cubita de color, también podríamos ir a formato y dentro de formato, relleno de forma, pinchamos en amarillo. Vale, ya lo tendríamos a ver. Que queremos presentar el elemento de la serie que es el valor máximo con otro color, pues pincho una vez en la serie, verde, y otra vez me quedo con un elemento solo al picar la segunda vez y le voy a cambiar a un color, por ejemplo naranja. Bien, y representamos así el elemento máximo. Bien, por otra parte, que queremos cambiar dentro del eje la escala, que en vez de empezar en 0 empiece en 1000. Bueno, pues seleccionamos el eje y ahora con el botón derecho tendremos que ir a dar formato a eje. Al dar formato a eje, en opciones del eje veis que hay bastantes opciones: número, cambiar el relleno, el color de la línea, todo referente a ese eje, estilo de la línea, sombreado, iluminado, formato 3 dimensiones y alineado. Bien, nos vamos a quedar con opciones del eje y aquí tenemos la opción para poner fija la parte mínima, el valor mínimo de ese eje. El valor máximo lo vamos a dejar como está, valor máximo 9000, se ha ajustado automáticamente bien, y la unidad mayor nos va a delimitar la separación entre estas líneas principales. La unidad menor nos va a delimitar las líneas secundarias que normalmente no se ponen. Bien, el valor mínimo le vamos a dar a fijo y vamos a poner 1000. Vale, al dar 1000, intro, se me ajusta a 1000, ¿de acuerdo? Se recompone todo el gráfico y ya lo tenemos. Bien, vamos a poner un color de relleno
la leyenda para que destaque, simplemente pinchando la leyenda, relleno de forma, vamos a poner un verde claro, más claro, bien, separamos un poquito el título hacia acá. También podemos poner etiquetas a los datos, simplemente pinchando en presentación, etiquetas de datos, le decimos mostrar y se nos va a aparecer las etiquetas de datos a todos los elementos que no nos gusta que estén ahí en la parte central o en la parte superior, o que queremos que sea menor tamaño, se selecciona y se le da menor tamaño. Bien, quitamos las etiquetas, ninguna. Se podrían cambiar todas las opciones de la etiqueta. Vamos a poner un sombreado al área de gráfico. No marco nada, pico en el borde exterior y me voy a formato, relleno de forma, y aquí vamos a coger un degradado de los que tiene, vamos a más degradados de los que tiene personalizados, relleno degradado, y aquí en preestablecidos vamos a coger por ejemplo el denominado trigo. Bien, cierro, puedo cambiar los puntos de degradado, como veis tienen muchísimas opciones los gráficos y tampoco podemos verlas todas. Podemos aplicar una textura dentro de las texturas que tiene, una suave, por ejemplo pergamino, ¿vale? Se quedaría. Podemos dar degradado, textura, incluso podemos meter un papel comercial si lo hemos independizado como si fuera una imagen. Pincharíamos imagen o textura, daríamos archivo y lo cogeríamos. Bien, ya se aparece más vistoso, ya lo tendríamos aquí, ¿vale? Bien, si quisiéramos cambiar el que aparezcan los valores de forma inversa, pincho en el eje de valores, botón derecho, dar formato al eje y podríamos decirle valores en orden inverso. Entonces van a aparecer de abajo arriba, ¿de acuerdo? Le doy a deshacer, no sea que se me mareen un poco, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos conformado este gráfico de forma básica. Podríamos vamos a meter un título en el eje de categorías. Dentro de presentación, aquí tenemos rótulos del eje, rótulo en el eje horizontal primero, que es el de categorías, título bajo el eje y escribimos meses. Siempre que no estorbe y que no se mezcle. Aquí podríamos poner miles de euros o euros, en principio no ponemos nada en el eje de valores. Bien. Siempre que tuviéramos la representación de las columnas en dos dimensiones, podríamos mezclar una serie como si fuera otro gráfico, por ejemplo, en dos dimensiones. Podríamos una serie, en vez de que se comportara como columnas, que se comportara como como líneas. Bien, en principio este gráfico lo vamos a dejar así y vamos a salir de gráfico y vamos a conformar un gráfico circular. En este caso vamos a representar el porcentaje que representan los totales de las regiones. No hace falta calcular el porcentaje, como ya hicimos cuando explicamos referencias absolutas relativas. Él solo va a calcular el porcentaje representado. Lo que sí que es importante, como dije al principio, es seleccionar de forma cuadrada los elementos que intervienen en el gráfico. En este caso los rótulos serían estos 4 y pisando control selecciono el total. 4 y 4. Como descabalemos en una sola celda ya me va a salir fatal y luego recomponerlo a pedal va a costar muchísimo. Tendríamos que ir a definir nuevamente los datos. Ahora os digo dónde.
Una vez seleccionado, vamos a proceder como antes, insertar, pero ahora vamos a un gráfico circular. Vamos a un gráfico circular de 3 dimensiones. El primero, al picar, bueno, me sale un poco grande, reduzco el tamaño, voy a apartar un poquito este aquí y reduzco el tamaño en horizontal. En este caso tendría así. No me interesa la leyenda esta vez porque lo voy a meter como etiqueta. Selecciono la leyenda y le doy a suprimir. Sí que voy a meter un rótulo que va a ser totales por regiones. Procedo como antes, dentro de presentación, título de gráfico, encima, totales por regiones. Vale, un poquito grande, reduzco tamaño, vale, se conforma. Veis ahora el área de trazado es muy fácil cogerla porque la esquina se pilla muy bien. Vamos a disminuirle el alto, vamos a girarlo, vamos a sacar etiquetas, vamos a ponerle relleno. Bien, vamos a ello. Primero vamos a poner etiquetas a los datos. Para poner etiquetas nos vamos a presentación, dentro de presentación, etiquetas de datos. Vamos a más opciones de etiquetas y en más opciones de etiquetas vamos a quitar el valor porque lo que quiero es que me presente el porcentaje. Primero el nombre de la categoría y luego el porcentaje. Dejo mostrar líneas guías y digo que me lo presente fuera. Para decirle que me lo presente las etiquetas fuera tengo que decirle extremo externo. Pincho en extremo externo y ahí lo tendríamos. Un poquito grande, ahora le cambiaríamos el tamaño. Bien, no pongo ningún separador entre los dos elementos que voy a mostrar, categoría y porcentaje. Le doy a cerrar. Bien, inicio, bajo el tamaño, lo voy a poner negrita para que se vea mejor. Vale. He dejado las líneas guía, entonces cuando yo mueva la etiqueta, si no está en el sitio que decide el de forma automática, me va a salir la línea. Voy a tirar el título para arriba. Ahora voy a girarlo. A mí me interesa que este 18%, bueno, voy a sacarle un decimal, aparezca norte 18% en la parte central, que se vea bien, aunque solo sea el 18%. Bien, para sacarle un decimal habría que ir a botón derecho, formato de etiqueta de datos, hay que ir a número y en número pinchar en formato porcentaje y establecer un decimal. Cerrar, ya lo tengo con un decimal. Bien, vamos a girarlo, botón derecho, giro 3D. Para girarlo en 3 dimensiones vamos a darle giro en X y vamos 60 grados. Se me ha quedado pillado. 120, 140, ahí está. 150 grados, se ha girado y norte aparecerá aquí. Bien, se puede elevar en Y, está a 30 grados, al elevarse se queda más pequeño, lo dejamos más o menos como está. Lo que sí que voy a disminuir el alto. Para disminuir el alto hay que quitar en escala de gráfico la autoescala. Al quitar la autoescala me deja jugar con el alto y voy a bajar hasta 50 para reducirlo de 100 a 50 y me queda más esbelto. Bien, le doy a cerrar. Como vemos, si yo moviera ahora una de las etiquetas me sale la línea base. En este caso no lo necesita porque están bien centrados. Bien,
hemos jugado con las etiquetas y nos hemos ahorrado la leyenda. Vamos a ponerle un fondo, esta vez sí que le voy a poner un fondo sombreado. Vamos a formato, relleno de forma, voy a un degradado, relleno degradado y vamos a ponerle oro. Vale, cerrar. Bien, podríamos también sacar una de las porciones, uno de los sectores. A mí me interesa sacar sur, pico una sola vez, luego pico una más en la que quiero sacar, me quedo solo con ese sector y arrastro hacia afuera. Se me recompone todo y ya está. Bien, más cuestiones ahora mismo. Bueno, vamos a ver las opciones que tiene las tres pestañas de herramientas de gráfico. Diseño permite cambiar el gráfico. Si lo tenemos seleccionado, pues podemos cambiar una vez hecho a otro tipo de gráfico. Guardarlo entre plantilla, cambiar filas por columnas, lo hemos hecho para cambiar de la leyenda de G categoría. Seleccionar datos. Si no hacemos bien las cuestiones, la selección previa, tendremos que ir aquí a cambiar los elementos que componen cada serie o las etiquetas del eje horizontal. Lo haremos en otro gráfico más avanzado. Cancelar. Cambiamos el estilo del gráfico, seleccionamos este, picamos en un estilo, por ejemplo este, nos queda en negro, más esbelto. Si esto lo hacemos hay que hacerlo cuanto antes, como lo dejemos para el final se nos va a recomponer todo. Le voy a dar a deshacer, pero ya lo teníamos. Bien, en presentación podemos cambiar, podemos seleccionar el elemento, podemos ir a poner títulos, rótulos en los ejes, leyenda, etiqueta de datos, podemos asociarle la tabla de los datos debajo, cuando ya la tenemos aquí no tiene mucho sentido. Podemos cambiar sacar líneas de cuadrículas, podemos jugar con los ejes, giro en 3D, que lo sacamos con el botón derecho. Si fuera una nube de puntos, un gráfico XY, podríamos sacar líneas de tendencia o un gráfico de líneas, lo veremos en los gráficos avanzados. Y luego en formato, pues aplicar formato a los elementos del gráfico. Estilos de forma, tanto en el contorno, en el relleno, efecto de forma, estilo de borrar aplicado al texto que va en cada uno de los títulos, ¿de acuerdo? Vamos a dar a deshacer y luego jugar con los elementos gráficos que podamos insertar, agrupándolos o alineándolos o cambiándolos de capa con traer adelante o traer atrás. Bueno, y esto para el primer vídeo de gráficos es más que suficiente. Produciré un nuevo vídeo en donde vayamos a cuestiones ya más avanzadas. Muchas gracias por todo.